en qué parte de Panamá vivimos. Y lo que vemos en este mapa, en verde, más oscuros son los bosques primarios, es decir, los bosques más viejos, con árboles más grandes, tienen más diversidad, tienen bejucos grandes, animales, etcétera, ¿no? En verde un poco más clarito son los bosques un poquito intervenidos y los rastrojos, es decir, el bosque de recuperación. Cuando tumban un área, se cultiva por un momento o se deja un cultivo que ya estaba, se deja en paz y eso empieza esa recuperación, eso es el rastrojo, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco lo que tenemos de bosque en Panamá, no sé si decir lo que nos queda de bosque en Panamá. Panamá en realidad tiene bastante bosque comparado con otros países, es decir, bastante porcentaje de su territorio todavía es verde, ¿no? En algunas partes en Amazon la situación es un poquito más apocalíptica, digamos, porque hubo ciertas prácticas agrícolas de la ganadería más agresivas, pero todavía hay unos pedazos de bosque importantes, ¿no? El Cerro Oye y toda esta parte de aquí, de esta montaña que divide Veraguas de Las Tablas y Herrera, Los Santos y Herrera. Entonces, cuando nosotros vemos esto, pensamos, bueno, ok, ¿dónde está lo que tenemos que proteger, que salvar, ¿no? Vemos la parte verde y vemos el otro resto como un penadero, pero en realidad la cosa no es así tan sencilla. Nosotros sabemos que los animales, los pájaros, las plantas, las hormigas se mueven de un lugar a otro dentro de este paisaje que nosotros estamos viendo aquí. Y, por ejemplo, todo el mundo ha ido a hablar o por ahí se han visto cosas en las redes sociales, cosas que me manda mi mamá por WhatsApp de los coyotes cruzando el canal. No sé si vieron el video de los coyotes nadando, ¿no? Sí, no son los únicos mamíferos grandes que pasan por ahí, ¿no? Por ahí pasan otros mamíferos también que nadan el laguito, y ahora lo vamos a ver en el mapa, pero hay un movimiento constante de animales. Los coyotes no son originalmente de aquí, son de las partes áridas de Norteamérica, México, Estados Unidos. ¿Cómo llegaron aquí? Esa es una buena pregunta. Entonces, si nosotros vemos, bueno, por aquí esto parece un penadero, estoy hablando aquí de Coclé y de esta parte de la costa abajo de Colón. Entonces, ¿por dónde pasaron? ¿No? Y pues ahí es donde entramos al tema de lo que le llamamos en ecología, la conectividad ecológica, ¿ya? La conectividad ecológica tiene que ver con cómo los seres vivos, ya una vez más, aves, insectos, mamíferos, plantas, hormigas, todos, hongos, se mueven en el territorio, ¿ok? Y cuando estamos hablando del cambio climático, o sea, la situación en la que nosotros, vamos a decir, nos adaptamos o evolucionamos era una, y ahora está cambiando. Ahora hace más calor, llueve más, llueve menos, ¿no? Eso hace que los seres vivos se quieran mover más, ¿ok? Entonces se vuelve súper importante esa pregunta de por dónde pasa. Entonces nosotros agarramos este mapa que está aquí, que ustedes están viendo, de bosque de Panamá, pero no solamente están bosques, están, ya le dije, los rastrojos, pero también están los cultivos, las ciudades, las calles, o sea, todas las cosas que hay en el paisaje, en el lugar, en la tierra, ¿no? Y construimos lo que nosotros llamamos un mapa un primer análisis de conectividad de Panamá, este mapa que estamos viendo. Esto lo que hicimos fue que agarramos ese otro mapa que vimos antes, lo metimos en un modelo en la computadora y nos empezó a revelar por dónde es que los seres vivos se están moviendo, por dónde la conectividad es más alta o más baja. Si vemos aquí la leyenda, la parte verde oscuro es donde la conectividad es más alta. Es decir, que los animalitos, los bichos se pueden mover más fácilmente, como quien dice una autopista o un lugar muy cómodo para moverse de un lugar a otro. Donde está amarillo, la conectividad es más baja. Se puede mover, pero le cuesta un poco más. Ya donde lo vemos blanco, pues la conectividad es muy baja. No significa que no pase, pero es mucho menos. Es decir, tenemos que poner más atención en las otras partes. Lo interesante fue que cuando esto lo hicimos, empezamos a ver unas cosas que no podíamos ver cuando solo veíamos el mapa de bosque. Voy a volver al mapa de bosque. Cuando veíamos esto, nosotros no nos quedaba exactamente muy claro cuáles son las partes más allá de los bosques, ¿verdad? Más allá del verde oscuro. ¿Dónde están las partes que son claves en este ecosistema para que los animales se muevan de un lugar a otro? Y eso sí lo empezamos a ver en este mapa que estamos viendo aquí. Empezamos a ver estas manchones por acá, toda esta parte amarilla
aquí entre Veraguas, la comarca Noe, Ajá. aquí en esta parte de Veraguas Sur hacia Suero, ¿no? Empezamos a ver estas manchas amarillas por acá, por la cordillera central, por el lado de Coclé, ¿verdad? Y empezamos a ver todos estos manchoncitos por aquí en estas partes de Darién que son atravesadas por la carretera panamericana. ¿Okay? Empezamos a descubrir cosas que no eran tan fáciles de ver, porque, por ejemplo, siempre nos preguntábamos, estos animalitos, todos estos bichos, esta diversidad que tiene la gente de Azuero acá en el área de Cerro Olla, ¿no? Aquí donde yo me estoy moviendo ahora mismo. Esta es la parte de Cerro Olla. Es un parque, allá hay un parque nacional, el Parque Nacional Cerro Olla. ¿Cómo esos animalitos hacen si se quieren, si les empieza a dar mucho calor ahí y se quieren ir para acá, para estos lados del Caribe, o si se quieren ir más allá hacia el norte? ¿Por dónde pasan? Y nos dimos cuenta que pasan por aquí, mira, por esta parte, por aquí, por Soná, las montañas alrededor de Soná. Eso fue un súper descubrimiento, ¿no? Digo, profesora, cuando usted dice que hemos perdido el camino, yo diría que más hemos perdido el camino los que, o sea, sí, hemos perdido el camino, pero más los que vivimos en la ciudad. Yo creo que la gente que está allá en Cañazas, allá en la parte alta de la cuenca del río Santa María, esa gente está clarita, ¿no? Esa gente puede ver qué es lo que está pasando con la naturaleza. Ellos pueden ver que los animales pasan por ahí, ¿no? Ellos no necesitan poner esto en una computadora para enterarse. Y por eso es que la gente de ahí, de la parte alta del río Santa María, llevan años defendiendo ese lugar que está ahí, ¿sabes? Defendiéndolo contra la minería, contra las hidroeléctricas. Entonces sí, hemos perdido el camino, pero unos menos que otros, diría yo. Así es. Y lo importante es que estemos en esa disposición de ver cómo recuperamos esto, ¿no? Cómo hacemos posible, porque como dije al inicio, pues hay una propuesta y estamos precisamente, bueno, ya he ido mostrando parte de esta propuesta y por eso es importante. Pero antes de seguir avanzando en la propuesta, sí quisiera rescatar lo que señalaste acerca del canal. Es cierto, o sea, podríamos decir que en el tema del canal de Panamá, hay una dimensión del modelo extractivista muy claro, ¿no? Muy claro porque moldea la economía reactivista, pero además de eso está el tema de que se basa en la extracción de enormes recursos de la naturaleza, o sea, por eso el tema extractivista. Esto lo hace para poder moldear lo que es la mística multimodal global de la economía, o sea, para poder de esa manera tener ese control, ese dominio y pues un sector de la economía poder beneficiarse, ¿no? con nuestra naturaleza. Entonces, me parece importante lo que mencionaste por eso, que es un modelo extractivista, el Canal de Panamá. O sea, al final, nuestra economía se basó en eso, pero es un modelo que también es destructivo, ¿no? Por la gran cantidad de educación, ¿no? Alrededor del mismo, ¿no? Lo que ha apostado. Sí, o sea, yo creo que es un tema que merece más que muchos un análisis sereno, ¿no? Serio, colectivo, que lo analicemos entre todos. Sería interesante hacer un inventario ahí y tratar de hacer una contabilidad, ¿no? De cuánto nos da el canal y cuánto cuesta tener el canal, cuánto nos cuesta. O sea, esos recursos a los que usted se refiere, básicamente estamos hablando de agua dulce. ¿Cuánto le está aportando la naturaleza en este país a este negocio y este negocio cuánto nos está dando? Creo que estaría bueno hacer esa contabilidad. Sí, que sería materia de, ¿no? Correcto, y sería materia de otro espacio que ojalá podamos tener y tener a otros compañeros o compañeras que pudieran ayudarnos a hacer ese análisis. Sería muy bueno comprometernos con eso porque justo es nuestro interés, ¿no? Esto es nuestro interés el poder orientar a la población para poder hacerle frente a esto y no dejar solos a los administradores de la cosa pública frente a un problema tan grave y que no tengan claridad pues para cómo hacerle frente al tema del cambio climático. Entonces, también es importante ver que el tema de la minería y el mal llamado turismo, como mencionaba hace un momento, el tema del turismo, que va muy mancomunado con el tema de la inmobiliaria, ellos han venido a convertirse en una fuerza, ¿no? En los últimos años en el sector económico. Por eso que son sectores clave en el tema de cómo se está abordando ese manejo, esa convivencia con la naturaleza y cómo se está destruyendo la naturaleza o poniendo en peligro estos espacios, estos hábitats.
Sí, sí, así mismo es. Entonces, a ver, mire, bien, los criterios que se utilizaron, ya que mostraste en los mapas, que los mapas son esa herramienta para poder manejar lo que son los corredores naturales. ¿Qué criterios se utilizaban para definir las áreas de corredores naturales? ¿Cómo contribuyen estos corredores a mitigar el cambio climático? ¿Y qué especies se benefician más en esta relación, perdón, en esta creación de corredores naturales? Bueno, mira, vamos a ver de nuevo el mapa. Voy a volver a compartir pantalla. A ver, el último mapa que estuvimos viendo aquí fue ¿no? Que digamos fueron los resultados de cuando nosotros corrimos ese, ese modelo, ¿no? ¿Con qué fundamento? Bueno, como lo mencioné, principalmente estuvimos viendo las áreas verdes de Panamá, o sea, los bosques primarios, los bosques secundarios, los rastrojos, por donde pasaban los ríos, los bosques de galería. Para aquellos que no saben, los bosques de galería son estos parchecitos verdes que quedan a lo largo de los ríos, ¿no? Digo parchecitos verdes porque la ley en Panamá prohíbe tumbar esos bosques y en muchos lugares son el único bosque que queda, ¿no? El que queda como a lo largo de los ríos y en las quebradas. Hay algunos lugares donde llegan hasta el mismo bordecito de la quebrada, se ve muy feo cuando uno ve eso, pero en general alrededor de los bosques se quedan los arbolitos, ¿no? Entonces, ese es el que llamamos bosque de galería. Pues ese, y vemos todas las partes que contribuyen a que, digamos, los animalitos se quieran mover por ahí, y todas las partes que están en contra de que los animalitos se muevan, digamos, las grandes autopistas, las ciudades grandes, que hicimos una diferencia entre una ciudad grande, digamos, un Santiago, un Colón, una Raiján, versus pueblitos más pequeños, ¿no? Que si estamos hablando de, yo qué sé, lo que mencionábamos antes, Santa Fe, por allá, por Cañazas. O sea, si una comunidad tenía más gente, si tiene más densidad de población, decimos que, pues, por ejemplo acá, ¿no? Si este lugar tiene una mayor densidad de población, pues decimos que eso es una barrera más fuerte para la conectividad. Un lugar que tenga menos densidad de población, aquí mismo en la ciudad, si estamos hablando de Chilibre, Las Cumbres, La Cabima, no es lo mismo que si estamos hablando de acá, esta parte del centro de la ciudad de Panamá o de San Miguelito, ¿ok? Estos son lugares donde hay menos gente viviendo por kilómetro cuadrado. Pero aparte de eso, esta área de por aquí, Chilibre y demás, las áreas que han sido de autoconstrucción, ¿ok? Donde la gente fue y creó su propia barriada, tienen muchos árboles. La gente siempre se procuró dejar los árboles por ahí, tener un árbol en el patio, y cuando uno ve la imagen satelital de esto, se da cuenta que son áreas muy arboladas. Versus las barriadas nuevas, donde el promotor de la barriada trata de maximizar ¿sabes? La ganancia que le saca al terreno, y no dejan ni parquecito ni nada, mucho menos árboles. Entonces, ¿qué loco cree? Por aquí se pasaban los animalitos por todos los lados de La Cabima, Chilibre, etcétera. Fue algunas de las áreas urbanas. También lo vimos por acá en Veracruz, por el Cerro Cabra. Nos dimos cuenta que por este lado también había una conectividad. Entonces, usamos criterios de qué era lo que ayudaba a los animales y las plantas y los seres vivos, y qué era lo que se los impedía pasar. ¿Okay? Según este modelo, aun cuando hay una cosa que impide el paso, digamos un corredor norte, una carretera de 6 carriles como la Panamericana entre la ciudad de Panamá y Chorrera, aún así, si hay mucha presión, muchos que quieren pasar, van a haber todavía movimiento, y impide menos el movimiento para animales que vuelan, por ejemplo. La cosa fue que luego de nosotros ver esto, dijimos, bueno, aún así todavía las cosas no se ven muy claras. Así que el siguiente paso fue que nosotros convertimos esto, fuimos dibujando los corredores, lo que empezamos a llamarle los corredores naturales. Y de ahí salió este mapa que estamos viendo acá. ¿Ya? En este mapa nosotros dibujamos más claramente el núcleo, la parte importante de esos corredores naturales que se iban formando. Y ahí ya cuando lo veíamos de esta manera, pues la cosa se entendía mucho mejor. Luego agarramos esto y decidimos, bueno, para saber de qué corredor estamos hablando, vamos a ponerle nombre. Y le pusimos un nombre a cada corredor que nosotros íbamos viendo, ¿no?
Esto, digamos, es una versión, una primera versión, ¿no? Es un primer borrador, porque nosotros al sacar esto estamos seguros que la gente de repente aquí del área de Santa Fe, el que nosotros le llamamos Santa Fe Montijo, dirá, no, mejor vamos a llamarle corredor, yo qué sé, corredor Santa María, o, ¿sabes? Una de nuestras ideas, de nuestras propuestas es con esto, es que las comunidades no, propongan otros nombres para los corredores, pero digamos, estos son los nombres con los que estamos comenzando para identificarlos. Entonces, vimos estas cosas que eran claramente como unas autopistas, digamos, ¿no? Por donde ya empezamos a ver ahí que son lugares a los que les tenemos que poner más atención. Ya sea porque hay lugares donde la conectividad es muy débil, digamos, si vamos a hablar de las alertas, estas partes de por aquí, ¿cómo se llama este área por aquí? De la parte entre Mariato y Atalaya, este corredorcito aquí está prácticamente rota la conexión. Entonces, son lugares donde podríamos poner atención para ver cómo podemos favorecer la creación o la recuperación de esos corredores, ¿no? La última pregunta que me hizo fue cuál es la especie que se beneficia más de estos corredores. Yo diría que Homo sapiens. Nosotros mismos somos los primeros que tenemos un interés en que esto se mantenga claro. Obviamente ahí están todas las otras especies de naturales de Panamá, ¿no? Principalmente cosas como el águila arpía, los jaguares, que son animales que necesitan grandes extensiones, ¿no? Y poder moverse de un lugar a otro, y que cuando se rompe la conectividad son los primeros en desaparecer, ¿no? Aún así, ya los podemos ver en cualquier lado, no sé si tanto el águila arpía, pero claro, estos son los animales, los seres vivos para los que es más crítico esto, ¿no? Pero los insectos, por ejemplo, o las aves, hubo un estudio que fue una de las cosas que nos motivó a hacer esto, que fue aquí en el Parque Nacional Soberanía. Yo creo que en este salen las áreas protegidas. A ver, esta es una versión del mapa que luego les voy a mencionar. Este es el mapa que hicimos para las escuelas. Este número que tiene el 28 es el Parque Nacional Soberanía. ¿Okay? Es este que está. Se hizo un estudio ahí con las aves y se pusieron a ver las aves ahora, cómo están las poblaciones comparadas con los años 70. Porque allí en los años 70 puso una red, lo que le llaman una red de niebla, y agarraban a los pajaritos que salían en la mañana a su trabajo, los agarraban en la red, los miraba y los dejaba libres, ¿no? Es un método que se utiliza para ver las poblaciones de aves. Y volvieron a hacer en el 2020, 2022, no me acuerdo, y se dieron cuenta que la mayoría de las especies había reducido su población. ¿Okay? Wow. Y estamos hablando de un lugar en el que está bastante bien conservado. Parte de la cuenca del canal, primero formaba parte de la zona del canal, estaban los gringos ahí, luego se convirtió en un parque cuando esa área regresó a los panameños, y es un área donde sí se meterá cazadores, hay alguna presión por ahí, pero en general el bosque está muy bien conservado, ¿verdad? No es donde uno esperaría que las poblaciones de aves van a bajar. Pero ¿qué pasa? Es que esas aves todavía se tienen que seguir moviendo de un lugar a otro. O sea, no basta con que haya un área protegida, sino que tenemos que pensar más allá de eso y en las conexiones entre esas áreas protegidas. Entonces, las aves también son especies que se benefician. En general, todas las especies se benefician de tener los corredores, de tener conectividad ecológica, digamos, y de ponerle atención a estos corredores. Entonces, como les decía, al nosotros ver estos corredores dibujados en el mapa, ya podemos ver lugares donde tenemos que poner más atención, como aquí, para ver qué pasa. Pero también lugares donde todavía se mantiene esa conectividad. Aquí, por ejemplo, la parte alta del río Santa María, que mencioné anteriormente, y donde tenemos que asegurar que se mantenga así, ¿no? Donde tenemos presión, ¿no? Tenemos presión aquí de la ganadería, de distintas cosas, pero ya hay una comunidad organizada que está defendiendo este territorio. Entonces significa que tenemos que apoyar a esas comunidades para asegurar que se mantenga esta conexión crítica que está aquí entre la parte de Azuero, entre la parte sur del país, entre los manglares de por acá del área de Petzvae y el corredor biológico mesoamericano, que es más grande, que viene desde acá, bueno, en realidad viene desde el Amazonas, pero viene portado en la parte de allí, en la comarca en Veragua Unán, recorre todo el Caribe panameño
y sigue hacia el norte, ¿no? Que es, digamos, la columna vertebral de estos corredores. Interesantísimo, porque en la medida en que vas explicando con el mapa, y ojalá que todos los que nos estén viendo en estos momentos puedan tener esa facilidad de ver, o sea, se entiende claramente que este instrumento, como lo es el mapa de los corredores naturales, nos ayuda a poder visualizar, o sea, lo que tenemos, ¿no? Y dónde prestarle mayor atención para que esa conectividad que se ha roto o que está por romperse, cómo podemos allí rescatar, cómo podemos allí intervenir como comunidad. Y bueno, me responde una de las preguntas que tenía acá, que es cómo se involucran las comunidades locales en la creación y mantenimiento de los corredores naturales. Ya estoy algo de eso, ¿no? Pero sí, o sea, sí, adelante. ¿no? Pero sí va a responder a la pregunta esa. Sí, para ponerle un poquito más de atención a esa pregunta, es un tema que al hacer el mapa nosotros incorporamos muchos datos diferentes, ¿okay? Densidad de población humana, bosque, plantaciones, infraestructura, etcétera. Entonces, nosotros creemos que este resultado que estamos viendo aquí, es decir, el dibujo de cuáles son los corredores naturales de Panamá, involucra o sea, es un tema que es el resultado de un análisis de datos, ¿no? De cómo yo creo que tenemos que tomar decisiones, aquí si estamos hablando de gobierno, pues basados en evidencia, basados en datos, no porque a mí me parece o porque me suenan, sino pues un poco analizar lo que hay y analizar las distintas opciones, bla, bla. O sea, una cosa más racional, digamos. Entonces, más científico, aquí, pues sí, un científico técnico, yo creo que aquí está haciendo un poco falta más de el conocimiento de la gente que está en el terreno, ¿no? Porque este mapa lo hicimos un poco con lo que nosotros conocemos de Panamá, con el trabajo que hemos hecho en las comunidades, pero fue principalmente un trabajo de escritorio, ¿verdad? Donde hay muchos datos que vienen de satélites, etcétera, y pues queremos que a medida que este mapa va llegando a las comunidades, poder alimentarlo con más información. Entonces, sobre cómo apoyar a las comunidades, pues aquí, si tú vives en esta área de aquí, de Pedací, tú al ver esto dices, ok, yo vivo en Pedací, mi corredor es el corredor Río Oria, ese es el corredor que yo tengo más cerca, es el lugar donde yo puedo hacer una acción que apoye a ver cómo protegemos el corredor, cómo lo hacemos crecer, cómo estudiamos qué es lo que le está pasando por ahí. Principalmente aquí también es un tema de ganadería. Y cómo yo como ciudadano, ciudadana, como comunidad organizada, como club, como grupo de WhatsApp, etcétera, podemos hacer para que esta cosa de aquí, por ejemplo, encuentre de nuevo esta conexión con el área de el Canajagua, con el área de Cerro Quema. ¿Qué amenazas existen ahí? ¿Okay? Si yo vivo aquí en Tonosí, ¿qué está pasando? Ahí Cerro Quema tenemos el tema de la mina de Cerro Quema, ¿no? Y eso me está quitando aquí la conectividad, la media baja que todavía tenemos en esta región de las montañas de Tonosí, que nos conecta con el resto del país. Entonces, esto nos hace como poner el foco en esos lugares, nos hace ver a qué comunidades están ya trabajando ahí. Y si yo soy una comunidad que vive por ahí cerca o que vivo ahí, ¿qué trabajo me toca a mí hacer? ¿No? Nos ayuda como, digamos, a poner un poco el dedo en esos lugares, ¿no? Lo mismo por acá, digamos, en el área de San Lorenzo. En el área de San Lorenzo nosotros vemos que hay una conectividad que, si bien sigue siendo fuerte, está en proceso de deterioro, ¿ok? Todo el área de la costa abajo, que es un lugar donde ahora ya se hizo una carretera, dice que se quiere seguir una carretera con el motivo de conquistar estos territorios que están acá, ¿ok? Eso es una de las amenazas más fuertes. Por supuesto, toda esta área que está por aquí, que es el área de la mina. Una cosa que es bien interesante es que la mina afecta directamente a un área que está cerca de ella, pero este es un lugar que tiene tanta fuerza, la naturaleza, hay tanto bosque, que el efecto inmediato todavía no ha sido tan fuerte, pero ya empezamos a ver otros deterioros por motivos secundarios. Por ejemplo, toda la migración de población a esta área de por acá, de gente que se ha ido a trabajar a la mina, son gente que también, que o sea, a medida que va creciendo la población, empiezan otros trabajos, otras cosas como la ganadería y la agricultura a gran escala, etcétera. Esta es el área de la mina, entonces, pero no tenemos que perder en atención todos los otros efectos que nos están pasando por acá, ¿no?
y mira hasta dónde se va esto, hasta Coclé del Norte, ¿no? Entonces, esta es otra área en la que tenemos que poner atención, y ya sabemos que hay comunidades que están organizadas por ahí, ¿no? Toda la gente que estuvo por acá en los guerreros del mar, los que estuvieron ahí bloqueando el puerto de la mina, son comunidades que viven ahí y que están viendo la necesidad de proteger su naturaleza. Entonces, son cosas que tanto a los activistas de lugares urbanos como a los activistas de las distintas comunidades nos ayudan a señalar, a poner el foco en estos lugares críticos. Perfecto, excelente. Sí, esto es importante porque así, o sea, porque nuestra intención es eso, llegar a la población y que pueda conocer esas propuestas y conocer que profesionales como tú, Mir, y otros que han aportado, pues han puesto, ¿no?, al servicio del ambiente, al servicio de la humanidad, en específico por Panamá, estos conocimientos para poder que de esta manera le hagamos frente. Ahora, precisamente hablando de esos datos, porque estamos viendo los mapas, esos mapas, como bien lo dijiste, o sea, es un trabajo técnico, un trabajo científico, y que está allí precisamente para mostrarnos las alarmas, ¿no?, y qué hacer frente a esto. Entonces, ¿qué desafíos enfrenta la recolección de datos y la creación de estos corredores naturales para más o menos ubicarnos y de alguna manera tratar de ver cómo eso se puede reforzar, ¿no? Bueno, los desafíos son un poco lo que mencionaste al principio, el tema de estos distintos grupos de interés que de alguna manera están conectados con estas actividades extractivistas, ¿no? Estamos hablando del turismo de gran escala, de la ganadería, o sea, vamos a hablar claro, una vez más, la causa número 1 de deforestación en este país y en prácticamente todos los países tropicales es la ganadería, la expansión de la ganadería, ¿no? Esa es la que le tenemos que poner atención número 1 y tenemos que entender de qué manera las leyes, las prácticas en Panamá favorecen la expansión de la ganadería, ¿no? Por ejemplo, en los temas pues, a lo que le llaman aprovechamiento de un bosque, ¿no? Si un bosque está ahí ese poco de árboles, para para muchas personas en el poder económico en este país, eso es un área desperdiciada. Digamos, ¿no? Como ahí nada más tienes un manglar o ahí nada más tienes un bosque, eso es como un bote, pues, entonces tenemos que aprovecharlo de alguna manera. Esa visión de decir, esto es un área sin aprovechamiento, es un área que tenemos que convertir en ese manglar, pues quítamelo de ahí, vamos a poner un hotel, o ese humedal, vamos a quitarlo y vamos a poner una plantación de arroz a gran escala, que fue lo que pasó en Matusagarati, en el Darién. Pues esa visión extractivista de pues convertir la naturaleza en dinero, ese es el principal reto que estamos enfrentando, y un reto, como tú explicaste, multidimensional, ¿no? Que viene por distintos lados, ¿no? Sería interesante ver también el sector financiero en Panamá. ¿Cuál es la conexión con la naturaleza, ¿no? Que tampoco fue un actor que también faltó en esa presentación. Ese sector financiero, es decir, los que hacen dinero con la banca, con los servicios estos que hace Panamá, pues de lavado de dinero, de abanderamiento por conveniencia, o sea, ese sector, digamos, de la maleantería que originó el país, ¿no? El sector de los abogados que se dedican a esas cosas. ¿Cuál sería la conexión con la naturaleza? No estoy diciendo que o sea, yo ahora lo estoy diciendo y no es una cosa que me quede 100% clara. Yo creo que de manera indirecta sí, al financiar proyectos y demás, pero puede ser que ese sector es uno de los menos dañinos, ¿no? Puede ser que ese sea de los sectores que pues nos conviene más seguir en la maleantería si eso nos ayuda a mantener la naturaleza. No sé, ¿no? Es también debe formar parte de ese análisis sereno, tranquilo, racional al que me refería anteriormente. Que tenemos que avanzar sobre eso. Ahora, mira, aprovechando lo que decía pues acerca de las comunidades locales y esto, entonces la acción de ese tejido social comunitario es una sinergia que esto está inmersa o que está relacionada, o sea, hablando metabólicamente, pues para el mejoramiento de los corredores naturales, digamos que los corredores naturales son esa reivindicación fundamental que está en consonancia con esa acción climática concreta. ¿Pudiéramos decir algo así? Sí, yo diría que sí, claramente, el trabajo de las comunidades organizadas que están defendiendo a sus bosques, sus ríos, es fundamental en la lucha contra el cambio climático, ¿sabes? Es como que
en la lucha por asegurar el funcionamiento de estos ecosistemas, porque a medida que va cambiando el entorno, lo que necesitamos es aquí esta palabra que se usa mucho, resiliencia, ¿verdad? Que a veces se usa bien, a veces mal. Bueno, he escuchado que se lo mencionan mucho los palestinos, ¿no? Ellos están hablando mucho de la resiliencia del pueblo palestino, o sea, la capacidad que tienen ellos a través de sus redes familiares, sus distintas cosas que tienen de resistir los embates, ¿no? Y por eso es que todavía existen. Entonces, el tema de la resiliencia es súper importante. Cómo ante una amenaza, ante una crisis, tú mantienes el funcionamiento de las comunidades en los ecosistemas, etcétera. Entonces, estas comunidades que están en defensa de esos bosques, de esos ríos, de sus prácticas, son fundamentales para hacer que los ecosistemas de Panamá puedan resistir a los cambios que se van viniendo, ¿no? Que se mantenga la biodiversidad, que en lugar de sembrar un tipo de maíz o dos tipos de maíz híbrido, transgénico, sembremos muchos tipos de maíz diferentes, por ejemplo, que en vez de sembrar un tipo de arroz, mantengamos los arroces que siempre se han sembrado. Esas diversidades, que son prácticas comunitarias, son fundamentales para mantener el funcionamiento, la resiliencia de los ecosistemas ante los cambios. Entonces, el tema de la conectividad ecológica y de los corredores forma parte de eso. Que un manglar, un humedal, un bosque, una playa, un río, tenga la capacidad de que sus poblaciones se muevan y recibir otras poblaciones, ¿no? Porque seguramente, yo no conozco todavía estudios al respecto, estamos teniendo cambios de los rasgos de animales que vienen del sur, de la Amazonía, de los bosques de los Andes, etcétera, todos los bosques de Colombia, Ecuador, etcétera, moviéndose hacia el norte, porque es la tendencia hacia aumentar, ir hacia las latitudes más altas, ¿no? Si al norte del Ecuador puede venirse más para acá, para Panamá, y hacia Centroamérica. ¿Qué especies de lianas, de abejas, ¿sabes? De árboles, de mamíferos, están acercándose más hacia el Darién, ¿no? Entonces, los bosques nuestros tienen que estar preparados, ser suficientemente saludables para poder recibir eso. Y estamos hablando de bosques naturales, no estamos hablando de plantaciones forestales, ¿verdad? De lo que por mucho tiempo se le ha llamado bosque o reforestación aquí en Panamá, lo de sembrar pinos, sembrar acacia, teca, etcétera. Aquí todavía el Ministerio de Ambiente eso le llama bosque. Entonces, pues estamos hablando de bosques de verdad, de bosques donde hay bejucos, donde hay bichitos, ¿no? Donde hay una diversidad. Entonces, ¿de qué manera nuestros bosques también están? O sea, ¿qué está pasando con esa conectividad que viene de Sudamérica, ¿no? Entonces, una cosa que nosotros queremos hacer es continuar el trabajo del análisis de conectividad para entender esas conexiones de Panamá con Centroamérica y con Colombia y el resto de Sudamérica, ¿no? ¿Por dónde que están esas cosas que nos conectan, que va mucho más allá de las fronteras? Correcto. Y escuchándote un poco también nos trae pues a colación que, por ejemplo, la ganadería extensiva y ese alto impacto que se está, pues, se está generando, se está hablando entonces de las llamadas agropolíticas públicas de restauración productiva. Estamos escuchando algo de eso, restauración productiva y ambiental, de lo que es la agropolítica. Entonces, esto también de cómo recobrar esos ecosistemas y esas capacidades productivas del ecosistema y cómo el Estado juega un papel allí financiador y promotor, pero esto más lo vemos en países, o sea, de otras latitudes, o por ejemplo en Europa, lo vemos en la misma región de América, en Brasil. O sea, se empieza de alguna manera o de forma tímida, en unos más que en otros, pero se empieza un poco a hablar de estos temas, ¿no? Y de estas posibilidades. Mira, es que la cosa es que si tenemos a un gran ganadero en el poder, como Panamá, que ahora tiene un presidente ganadero, ¿verdad? Por un par de veces más, la tendencia va a ser hacia los intereses inmediatos de ese sector, ¿no? De los grandes ganaderos. Pero hay otras maneras de practicar ganadería, ¿no? La ganadería no necesariamente tiene que ser así, de que eliminar todo para poner pasto mejorado y vacas. Hay otras maneras de practicar la ganadería que tienen, digamos, otras escalas en las que tú puedes mantener cercas vivas, en las que puedes mantener áreas de bosque,
dentro de los potreros, y pues estamos hablando de otra escala, ¿verdad? Que no es el tipo de ganadero que llega a presidente, sino los que practican a escala más pequeña. Pues hay otras maneras de practicarla y que el Estado ahí jugaría un papel potencialmente de favorecer ese tipo de mejores prácticas, de mejores escalas, tamaños, formas de hacer la ganadería, a través de efectivamente préstamos, financiamientos y demás, versus el tipo de apoyo que son para favorecer a la agroindustria, ¿verdad? Entonces, ahí también toca pensar, bueno, ok, Panamá, hay muchas áreas en Panamá que tienen esa vocación ganadera. ¿Cómo pueden hacer esas mejores prácticas que favorezcan tanto la recuperación directamente de los bosques como la creación de corredores, ¿no? Pensamos que es una posibilidad que si se favorece el uso de las cercas vivas, de un cierto ancho, eso puede actuar como corredores para los insectos y demás, para todo tipo de animales. De hecho, ya hay un grupo de ganaderos organizados en el área de Darién, porque lo interesante de la migración santeña y veragüense a Darién, especialmente la santeña, es que son gente que venía huyendo de la destrucción ecológica, ¿sabes? O sea, son gente que ya vivió el colapso de la ganadería a su máximo esplendor, ¿verdad? Son una generación de campesinos que han visto, o sea, que digamos son campesinos ecologistas, ¿no? Es lo que yo he visto en los pueblos campesinos del Darién. Son gente que tiene que al mudarse a Darién, pues de ahí se crea como una cultura muy interesante, ¿no? Entonces hay un grupo de ganaderos organizados en Jaché, en el área de la costa de Darién y en el área también de la carretera en torno al ¿cómo se llama la reserva hidrológica Filo del Tallo? Que están experimentando, promoviendo, pensando en otras maneras de practicar la ganadería, ¿no? Que yo creo que es una muy buena noticia que el Darién no se convierta en esta frontera de la expansión de la ganadería, sino que se convierta en un lugar de experimentación de mejores prácticas. Eso. Excelente. A ver cómo proteger o cómo asegurar o garantizar esta propuesta. En esa vía, ¿cómo se integra el tema de los corredores naturales a las políticas nacionales de ordenamiento territorial y qué hay de protección legal para ellos, o sea, para poder garantizar esta propuesta? Mira, protección legal, algunos, ¿no? A ver, vamos a volver a un mapa. Vamos a entrar ahora al mapa que está en internet, es la página de Almanaque Azul. Bueno, yo creo que cuando me presenté no mencioné Almanaque Azul, ese es el colectivo con el que yo trabajo en Panamá. Eso es y importante. Nosotros fuimos los que hicimos el mapa Entonces, si entras a la página de www.almanaqueazul.org, puedes llegar a ver la versión digital del mapa. Ya hasta que no te llegue el mapa a tu escuela o a tu comunidad y los que nosotros imprimimos, y pues puedes verlo acá en el internet. Entonces, a ver, en este mapa nosotros podemos ver, estoy buscando la parte donde se ven las áreas protegidas. Ya no me acuerdo, nosotros se las pusimos aquí en este mapa. No, bueno, hablemos de las áreas protegidas. El tema es que sí, hay partes de los corredores que están protegidos. Vamos a volver a este mapa acá, a ver, donde se ven las áreas protegidas. Por ejemplo, en estas parques nacionales, áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que están en torno al Canal de Panamá. Podemos ver aquí el Parque Nacional Donoso, que solía ser más grande, pero lo convirtieron en este queso gruyère, como dijo un amigo, colega de Siam. Eso fue que una ley que cambió. Aquí en estos bosques tenemos aquí el Parque Nacional Santa Fe, etcétera, pero hay muchas partes que no están protegidas. Bueno, digamos, los que están dentro de territorios indígenas, como en la comarca en Veragua, acá en el Darién, siguen siendo de los... O sea, los pueblos indígenas están protegiendo alrededor del 60% de los bosques de Panamá. Entonces, donde vemos que hay un territorio indígena, sí hay problemas. O sea, lo podemos ver aquí. Estos lugares dentro de la comarca en Veragua, donde se está afectando la conectividad, especialmente aquí en Sémaco por el tema de las concesiones forestales, ¿verdad? En el área de la comarca Nové Buglé, pues aquí siempre ha habido
mucha población que tiene prácticas que son relativamente saludables, ¿no? De roza y quema y de dejar recuperar, pero también sí hay un deterioro del bosque en la comarca Nové Buglia. Aún así, comparemos eso con Chiriquí, donde Chiriquí es devastación, ¿no? Hasta que nos vamos para arriba ya hacia el volcán Barú empieza a mejorar un poco la cosa, pero está bastante desierto por aquí con la agricultura y la ganadería a gran escala. Entonces, estamos hablando de pueblos indígenas legalizados, ¿no? Estamos hablando de áreas protegidas, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Estamos hablando de lo que tienen las letras en este mapa, que son áreas protegidas municipales. Es decir, áreas protegidas que la comunidad exigió al municipio que se hicieran un área protegida, ¿no? Como tenemos en varios lugares del país, yo no sé por qué no sale aquí la de Pedací, estas áreas de aquí de las dunas. Puede ser que en esta versión del mapa no aparece, pero bueno, tenemos estas áreas protegidas municipales. Pero muchos de los corredores naturales de Panamá no están formalmente protegidos, ¿no? Son lugares que están así, ya sea porque la gente los ha protegido, como, bueno, ahora tenemos el área protegida de Santa María, ¿no? Que ahora sí está protegida esa parte, pero muchos no están protegidos, están así porque pues la gente el sistema los ha dejado en paz. Entonces, yo creo que quizás cabe, yo no sé, ahí sí, es una cosa que tendríamos que conversar, que tendrían que conversar los expertos en esto, pues una forma de protección de los corredores mismos que sí formalice un poco más estos lugares. No hemos llegado hasta ese punto de la conversación todavía. Bueno, sí, vale la pena que entren a la parte de los que están escuchando ahora mismo. Se lo pueden dejar ahí. Sí, quizás se lo están escuchando en la computadora o si está celular, a lo mejor es más difícil, pero que entren mientras escuchan esto a la página del Almanaque Azul para que vean esto de lo que estamos hablando, pero en la versión digital. Muy bien. Excelente. Mire, ¿y cómo, la participación de las organizaciones no gubernamentales, qué papel juegan hasta ahora, o si han pensado en eso o no ha sido considerado, qué papel juegan las organizaciones no gubernamentales en este proyecto de los corredores naturales? Bueno, yo creo que ya es una cosa que depende de cada organización. O sea, nosotros cuando hicimos este mapa, lo hicimos pensando en las organizaciones de base comunitarias, las distintas agrupaciones ecologistas, ambientalistas, de conservación que hay en Panamá. Por supuesto, también las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el medio ambiente. Ese fue nuestro enfoque, ¿no? De qué manera nosotros podemos apoyar a las comunidades organizadas de todo el país, a los grupos ambientales en los pueblos y en las ciudades, a que tengan un poco más de información. Entonces, el papel que juega, pues, depende de cada cual, de qué manera se organizan. Nosotros pensamos que esto puede servir de orientación para que, pues, podamos empezar a ver un poco nuestro actuar con un poquito más de datos. Hay otros sectores que, por supuesto, también pensamos nosotros se van a beneficiar de esto. Por ejemplo, el sector de la cooperación internacional, de Naciones Unidas, de las organizaciones que dan fondos para ONGs y iniciativas comunitarias, pues todo ese panorama, ¿no? El Banco Mundial, las fundaciones internacionales, etcétera, que a lo mejor con esto puede tener una mejor idea de dónde pueden favorecer a comunidades organizadas, ya sea porque están haciendo acciones de restauración o porque están haciendo acciones de proteger los corredores que ya tienen. Entonces, sí hay otros sectores que yo creo que les puede ser útil y por supuesto, los tomadores de decisiones a nivel estatal, ¿no? En el Ejecutivo y la Asamblea, los que tienen que tomar decisiones respecto a estas cosas. Pensamos que, pues sí, seguramente también el mapa les va a servir a los periodistas, ¿no? Para entender y ver ciertas cosas. Lo hicimos no pensando en esos grupos, lo hicimos pensando en las comunidades organizadas y los activistas ambientales,
pero ciertamente va a ser algo que va a servir a todos los que están acá. Sí, o sea, al final la implementación va a derivar en algún tipo de financiamiento o también para el beneficio del mantenimiento del mismo corredor en sí, pues definitivamente es interesante. En esa misma vía, ¿cómo se contempla entonces la educación ambiental en el proyecto de corredores naturales? Bueno, ahí es donde está el trabajo de los educadores, ¿no? De los maestros y profesores en este país. Nosotros entonces vamos a mostrarles nuevamente, lo que decidimos fue que lo más eficiente, o sea, la manera más útil de poner esta cosa a funcionar, de moverse ahora mismo, es a través del sector educativo, ¿okay? A través de los educadores. Entonces, y las escuelas, hicimos este mapa, que es un póster, un afiche grande, pensando específicamente en los salones de clase, ¿no? Nosotros pensamos, no somos súper expertos en pedagogía, pero pues tuvimos un acercamiento con los profesores y maestros organizados, muy somero, pero que nos ayudó un poco a orientar este producto que estamos viendo aquí, que es el afiche, el póster de Corredores Naturales de Panamá. Nuestra idea es que a través de los educadores organizados, podemos llevar esto a distintas escuelas de Panamá. Nosotros quisiéramos idealmente que cada salón de clase tuviera un ejemplar de esto puesto en la pared, ¿no? También estamos trabajando en otros productos para que puedan imprimirlos en hojas tamaño carta y hacer actividades en la escuela. Y la idea es que, pues, una vez más, esto llegue a la población a través de los estudiantes, entonces, y de los profes. Pusimos aquí una pequeña actividad, adopta tu corredor. Hay muchas otras actividades posibles. Yo creo que esto puede ser una muy buena herramienta en las clases de ciencias naturales, biología, geografía, incluso educación cívica, distintas materias que se dan para hablar de las distintas cosas. Entonces, este tiene de un lado esto, que incluye, pues, qué actividades pueden hacerse por favorecer nuestros bosques, desde plantar árboles hasta organizarse contra la deforestación, etcétera. Marcamos estos ojitos que están aquí, que son los puntos de alerta que nosotros identificamos en muchos mapas, comenzando por la minería, por el área de San Lorenzo, etcétera, las áreas a las que tenemos que poner atención. Temas que se pueden tocar en la clase, como la organización comunitaria para reforestar, los pueblos indígenas y el bosque, la regeneración del bosque. Son todos temas muy interesantes para tocar en los bosques de galería, que ya los mencionamos, temas muy interesantes para tocar en el salón de clases. Entonces, este póster, esta ficha, de un lado tiene esto, el que le llamamos el lado didáctico de la ficha. Y si le damos una vuelta, tenemos a lo que le llamamos el lado técnico, ¿no? Que tiene un poco el primer mapa que mostré, que fue el resultado del modelo, tiene las áreas protegidas, hablamos un poco de las ecorregiones que conectan a Panamá con el resto del continente, hablamos un poco del valor de nuestros bosques en Panamá, en esta sección de acá, ponemos el mapa de uso del suelo, o el mapa de cobertura boscosa. Digamos que nosotros se nos ocurre que este lado del mapa, que aquí habla de las amenazas de los bosques, quizás funciona un poco mejor para las clases, los grados años más altos, ¿no? Entonces, pues nosotros queremos trabajar con los educadores. ¿Por qué decimos trabajar con los educadores organizados? Sí, también podríamos hacerlo a través del Ministerio de Educación, definitivamente, pero nosotros, mi colectivo, no hemos tenido la mejor experiencia trabajando con la burocracia estatal. O sea, sí hemos tratado de trabajar nosotros trabajamos mucho el tema de turismo, entonces hemos tratado de trabajar con la autoridad de ambiente, perdón, con la autoridad de turismo. Con mi ambiente sí hemos logrado tener algunos trabajos bastante bonitos y productivos, pero en general es una cosa que nos da, no somos expertos, vamos a ponerlo así, en trabajar con la burocracia del Estado. Entonces pensamos que es mucho más efectivo si trabajamos directamente con los educadores. Entonces yo creo que los educadores muy bien se pueden apropiar de este asunto. Como vemos aquí, el mapa está publicado con una licencia Creative Commons, lo que significa que es perfectamente legal imprimirlo, modificarlo, hasta venderlo, si lo quieren vender, que es un mapa que está, pues son conocimientos abiertos. Y creo que a través de ahí, no sé, profe, usted es la que me dirá de qué manera usted puede ver que esto puede funcionar mejor con los alumnos. Claro que sí.
Un compromiso que ya, bueno, habíamos adquirido antes al tener el contacto con usted y que pues es parte de lo que en próximos días estaríamos concretando. Y para ir terminando, como Federación de Trabajadores de Educación de Panamá hemos adquirido ese compromiso y aquí públicamente pues lo reiteramos ese compromiso de poder trabajar en conjunto para hacer llegar pues hacer llegar esta propuesta y digamos que causar ese impacto y ese interés también en la niñez, en la juventud, que es la que hereda, ¿no? Lo que nosotros podamos hacer por ahora. Así que definitivamente hay ese compromiso y vamos a trabajar sobre eso. Y unido a esto que acabo de decir, ¿cuáles serían los próximos pasos entonces para la implementación efectiva del mapa de corredores naturales? Bueno, nuestra idea es hacer distintos eventos, reuniones, talleres de lanzamiento, ¿no? Queremos hacer en distintas partes de Panamá, probablemente en Santiago, probablemente en algún lugar de la provincia de Chiriquí, en las comunidades, distintas comunidades en las que hemos trabajado, en Boca del Toro, en la comarca Nove, en la comarca Emberá, seguramente en el centro regional de Darién, de Universitario. Todavía no lo hemos definido, pero la idea es que queremos hacer distintos eventos abiertos al público, abiertos a las distintas organizaciones comunitarias, organizaciones con un foco en los educadores organizados, una vez más, porque pensamos que ese es un buen punto de entrada. Eso pensamos hacerlo durante este año, en el 2024. Ahora que ya bajaron las aguas, todo el tema de las elecciones y podemos seguir adelante con nuestras vidas, ¿verdad? Esa es la idea. Ya recibimos el primer aquí de los mapas. Recibimos 5,000 mapas. Hasta tartamudeé cuando lo digo, porque nosotros tenemos la responsabilidad de que esos 5,000 mapas lleguen a todo el país y no que se queden ahí, wow, ¿verdad? Entonces viene un momento de chapa, de trabajo, y pues eso es lo que viene ahora. Y felicidades porque es un proyecto que se ha ido concretando y que, bueno, reitero, pretendemos ser parte de que este proyecto pues siga avanzando por el bienestar de nuestra niñez, de nuestra juventud y, bueno, las futuras generaciones. Y, bueno, ya para finalizar, reitero lo que decía al inicio de este conversatorio. Tenemos una sociedad del consumismo, hay mucha desigualdad, violencia, corrupción, que todo eso genera pues violencia. Y eso nos ha hecho perder un poco el camino, como bien tú decías, en algunos lugares más que en otros. De repente hay lugares que están muy claros y que se han organizado para hacerle frente al tema del cambio climático o a la lucha por la conservación de nuestros recursos naturales. Entonces, los mapas, estos mapas que en estos momentos tienen, que son los corredores naturales, son una forma de recobrar, de restaurar ese camino perdido por la sociedad del egoísmo, de la depredación, porque eso es lo que genera, ¿no?, el consumismo. Entonces los mapas inician por la base de nuestra vida, de la ecología, y eso es lo que representa pues los corredores naturales para esta propuesta que ustedes están presentando y a los cuales pues le agradecemos este gran trabajo que han hecho, porque en verdad es una propuesta ambiciosa, es necesaria, urgente pues de llevar a cabo su implementación y por supuesto que muy atinada, ¿no?, efectiva para estos momentos de crisis ambiental que estamos viviendo ante el cambio climático. Muchísimas gracias, profe, por el espacio para hablar de esto. Y bueno, este es el primero de muchos que van a venir, en donde vamos a estar socializando, compartiendo de qué se trata esto. Y pues es solo el comienzo, como les dije, esta es la versión 1.0 y nosotros esperamos que recibir muchos más datos, ahora mucha más información para mejorar. Por supuesto, la naturaleza cambia, las poblaciones cambian y recibimos mejores informaciones, así que el mapa lo tenemos que seguir constantemente mejorando. Y el otro tema, el de los nombres de los corredores, ¿verdad? Queremos ver si de alguna manera, quién sabe si se pueden hacer pues un concurso, quién sabe cómo, ¿no? Para que vayamos mejorando, afinando el tema de los nombres, ¿verdad? Ahí voy, Mir, para despedirnos de quienes en estos momentos pues, nos han estado sintonizando. A ver, ¿qué pudiéramos implementar? Sería importante comprometernos con eso, una estrategia de publicidad para poder vender este tema del concepto pues, de corredor natural.
y cómo ellos se convierten en una reivindicación política comunitaria que ha hecho mucho énfasis en eso. Eso es lo más importante de todo, porque como comunidad tenemos una gran responsabilidad en esto. Y entonces pudieran hacer de esto un programa político para poder construir ese Panamá Verde, que es el que pues, nosotros planteamos al inicio de este conversatorio. Entonces, una estrategia que nos incluya, de la cual seamos parte, así como nos ha propuesto a los educadores y a otros miembros de la comunidad, dirigentes comunitarios, para que de esta manera pues sean parte de esta propuesta política pública, para poder generar leyes que protejan este tipo de propuestas y otras medidas para poder ampliar esta propuesta y que en realidad nosotros podamos ver resultados en un tiempo considerable. Así mismo es, profe. Muchísimas gracias por el espacio. ¿Cómo no? Le agradecemos y bueno, como lo has dicho, vamos a darle continuidad a esto, vamos a encontrarnos en otros conversatorios para ir viendo cómo va esto avanzando esta implementación y lo que acabo de señalar, que es buscar una estrategia para poder que esto se convierta en una propuesta de política pública que genere leyes y también una mayor participación de la comunidad para poder esto avanzar en la comprensión del corredor natural. Así que nos estamos viendo pronto. Gracias, Miel, por esta oportunidad. Gracias por compartir tus conocimientos, tu trabajo. Y bueno, continuamos en una próxima. Gracias. Con mucho gusto. Ahí seguimos. Hasta luego.